Ahora vamos a trabajar un poco sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario. Vamos a pasar a otra fuente del derecho internacional. Ya hemos trabajado la primera fuente que quería comentarles, que son los tratados de derecho internacional humanitario. Y ahora vamos a trabajar sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, es decir, sobre la costumbre jurídica. El DIH consuetudinario. Primero, ¿qué es la costumbre como fuente de derecho internacional? Las normas consuetudinarias son aquellas que cumplen con dos elementos. El elemento objetivo o material, que es la acción reiterada en el tiempo. Es decir, es una actuación que un sujeto de derecho internacional o varios sujetos de derecho internacional hacen de manera reiterada en un tiempo determinado. Pero no solo se requiere que se actúe de esta manera, sino también se requiere que al momento que se actúa de esta manera, los sujetos de derecho internacional entiendan que se sienten obligados por esta actuación que están realizando. Y ese es el segundo elemento material, que es la acción reiterada en el tiempo, y el segundo elemento, que es el elemento subjetivo o mejor conocido como opinio iuris, que significa que esta acción reiterada en el tiempo es una acción que se asume como obligatoria por los sujetos de derecho internacional. Y la costumbre en el derecho internacional es una fuente de gran importancia. Tenemos que entender que en el derecho internacional clásico, antes del siglo XX, no era tan común que existan tratados multilaterales. Muchas veces los tratados eran relaciones entre solo dos estados. Tratados bilaterales era lo común. Es cierto que hacia finales del siglo XIX y en todo el siglo XX y en el siglo XXI ya han empezado a darse cada vez con mayor frecuencia tratados multilaterales. Pero clásicamente en el derecho internacional no se firmaban muchos tratados. Y la costumbre jurídica era muy importante porque la actuación de los propios sujetos del derecho internacional, la actuación de los propios estados, generaba normas que obligaba a esos estados que actúen de esta manera determinada por sus actuaciones y por las actuaciones de la comunidad internacional. Entonces es por eso que antiguamente muchas de las normas de derecho internacional ni siquiera estaban en un papel, no estaban en un tratado, más bien estaban en esta costumbre internacional. En el derecho internacional humanitario, la costumbre va a tener un rol aún más importante por varios motivos. Primero, porque algo que hay que tener presente en el marco del DIH cuando estudiamos DIH es que no solo los estados que ratifican los tratados de DIH están obligados a cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Todas las partes en los conflictos armados tienen la obligación de cumplir el DIH. Y esto incluye también a los grupos armados organizados. Nosotros sabemos que cuando hay una circunstancia de conflicto armado internacional se están enfrentando dos estados. Pero cuando hay una situación de conflicto armado de carácter no internacional, se enfrenta un estado con un grupo armado organizado o se están enfrentando dos grupos armados organizados entre ellos. Estos grupos armados organizados y sus miembros, obviamente, están en la obligación de cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Entonces, no es únicamente los estados que ratifican esos tratados, sino todas las partes en un conflicto, incluido las partes no estatales. ¿Eso quiere decir que un grupo armado organizado debe respetar el DIH? Sí.
Y eso quiere decir que aquellas personas dentro de un grupo armado organizado que no respeten el DIH merecen ser sancionados, sí. Entonces, no solo los estados o los agentes del estado, no solo las fuerzas armadas pueden cometer vulneraciones al DIH, sino también lo pueden cometer los individuos que son miembros de un grupo armado organizado. Entonces, la costumbre jurídica nos muestra en esta explicación que les he dado que las normas de DIH van a ir muchas veces más allá de las normas que provienen de los tratados y que los estados han decidido suscribir, que han decidido ratificar. Entonces hay normas consuetudinarias que pueden obligar a distintos sujetos de derecho internacional y que van más allá de lo que esos sujetos, en caso de ser estados, puedan haber incluso ratificado. Uno es eso. Dos, es que las normas de DIH consuetudinario, muchas de ellas no tienen este ámbito de aplicación específico que tienen los tratados. En unas diapositivas anteriores les mencionaba que hay tratados que regulan solo situaciones de conflictos armados internacionales. Hay otros tratados que solo regulan situaciones de conflictos armados no internacionales. Las normas consuetudinarias, si bien hay algunas que se aplican solo a conflictos armados internacionales y otras que se aplican solo a conflictos armados no internacionales, en su mayoría el derecho consuetudinario, la costumbre jurídica, se aplica tanto para CAIS como para CANIS. Es decir, estas normas de derecho consuetudinario rompen con esta división entre normas que se aplican únicamente a CAIS y únicamente a CANIS. Y si bien algunas específicas, como por ejemplo la que regulan todo lo vinculado a prisioneros de guerra, que solo hay en conflictos armados internacionales, entonces esas normas consuetudinarias quedarán solo para conflictos armados internacionales. Pero la mayoría de normas de derecho consuetudinario se va a aplicar a los dos tipos de conflictos armados, a los internacionales y a los no internacionales. Y eso es muy importante, porque nos muestra de manera más clara las normas que los sujetos de derecho internacional, las normas que las partes en un conflicto deben seguir de manera obligatoria. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son estas normas de DIH consuetudinario? Para poder comprender de manera más sencilla cuáles son estas normas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, en el año 2005 publicó un informe sobre normas de derecho internacional humanitario consuetudinario. Un informe que requirió años de trabajo de verificar cuál es esta práctica que los estados tienen en situaciones de conflictos armados, cuáles son estas normas, esta práctica que realizan, pero que además los estados son conscientes de que son obligatorios. Muchas veces puede ser que haya malas prácticas también en conflictos armados, pero los estados saben que están cometiendo un error. Entonces, por eso es importante que entendamos los dos elementos de la costumbre que les señalé hace un momento. No solo es la práctica, sino esta práctica que se entiende que es obligatoria, que se entiende que es una norma que se debe seguir y que el resto de la comunidad internacional también debe seguir. Entonces, en el año 2005 el CICR emitió este informe en el cual, tras años de investigar cuáles son estas normas de derecho consuetudinario, determinó que existían 161 normas de derecho internacional humanitario consuetudinario. Para los que quieran ver estas normas que cubren un amplio espectro dentro de lo que es
la guerra, como cuáles son las personas protegidas, cuáles son los principios del derecho internacional humanitario, qué bienes están protegidos por el derecho internacional humanitario, cuáles son las sanciones o cómo se debe actuar frente a violaciones al derecho internacional humanitario. Entonces son normas que aplican un amplio espectro de la mayoría de las conductas que se deben tener presente y que se deben cumplir en el marco de un conflicto armado. ¿Cómo las pueden encontrar? Es muy sencillo. Ustedes pueden ingresar a Google o cualquier otro buscador de internet y ponen estudio del 6CR normas de DIH consuetudinario 2005 y lo van a poder encontrar, se lo van a poder descargar de manera gratuita. Como les comento, son 161 normas que además, para los que quieran profundizar, también pueden encontrar la base de datos de estas normas consuetudinarias. Desgraciadamente esa base de datos sí está solo en inglés. Si ponen iShell Customary Database en Google, van a poder también acceder ya no solo a las normas, sino también a todo el sustento que alimentó la decisión de que esta norma era una norma consuetudinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí van a poder ustedes encontrar diversos manuales de muchísimos estados del mundo en el cual, por ejemplo, se justifica que existe el principio de proporcionalidad, por ejemplo, en el DIH, ¿no? Entonces, es interesante. Si alguno quiere profundizar, pueden ingresar a esta base de datos.